Con el señor Manuel Riera, él es vicepresidente de la ARP, que ya nos acompaña en vivo y en directo a través del Sistema Nacional de Televisión. Señor Manuel Riera, muchas gracias por acompañarnos. Le saluda Chiche Corte en compañía de Gisela Cassetay, Aníbal Espínola aquí en Canal 9. ¿Cómo le va? Buen día, Chiche, Gisela y Aníbal. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos preocupados porque queríamos saber cuál sería su actuar ante el monopolio y abuso de los frigoríficos contra los productores rurales, reflejados obviamente en los precios y en el volumen de exportación de la carne. Queremos tener un poco más de información al respecto. Sí, cómo no, Chiche. La Asociación Rural viene reclamando esta situación anormal que está ocurriendo hace más de un año. En tal sentido, presentó una nota a la CONACOM, que es la autoridad de aplicación del Gobierno de Defensa de la Competencia, pidiendo que analice las condiciones del mercado para que establezca si existen o no prácticas abusivas. Resulta que cuando se produjo la venta de los frigoríficos de JBS a Minerva, también ya la Asociación Rural en aquel entonces presentó una nota preguntando si esto no generaría concentración, que es una de las figuras típicas que produce este tipo de oligopsonio que se llama en economía cuando existe un comprador dominante. En aquel entonces la CONACOM interpretó que no existía concentración. Sin embargo, nosotros fuimos viendo que la situación del precio de la carne, que es un índice determinante de la situación, fue deteriorándose a nivel nacional y sin embargo a nivel internacional se mantuvo. Para que se entienda, la curva o la línea de precio internacional se mantuvo alrededor de $4 el kilo y los ganaderos o los productores en general recibíamos en ese entonces 2,80, llegamos a recibir 3 inclusive, y fue bajando hasta llegar hoy en día a 2. Excluyamos este periodo de la pandemia, que es un periodo atípico, excepcional, extraordinario, pero antes de la pandemia estábamos ya nosotros con $2 el kilo, lo cual hace que la brecha entre el precio internacional y el precio que recibimos de alguna manera cambió la ecuación que nosotros conocíamos, que el producto o la materia prima del frigorífico, que es la carne, siempre representaba más o menos el 70% del precio internacional. Para que se entienda, si yo recibo $4 por kilo a nivel internacional, más o menos debiera recibir por la materia prima 2,8. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo 2. O sea, hay una caída del 30% del precio del producto para el productor y sin embargo no hay una caída semejante para el frigorífico a la exportación. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezamos a revisar las cosas, le pedimos a Manuel Ferreira que hiciera un análisis y un estudio y finalmente Manuel Ferreira concluyó que había concentración, que había posición dominante y que esa posición dominante podría producir distorsiones de los precios en el mercado. Todo esto se le presentó a la CONACOM. La CONACOM trabajó en el tema y tengo entendido que tiene que emitir un pronunciamiento o un resultado de su investigación. Como se demoró todo esto, el problema de la carne es un problema grave para el país porque el país tiene 3 fuentes principales de ingreso: energía eléctrica, granos y carne, en ese orden. Eso hizo que senadores y diputados a la vez también se ocuparan del tema y remitieran pedidos de informe a las carteras de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Industria, remitieran informe a la CONACOM, a todos los organismos privados que agremian a los diferentes sectores involucrados en la cadena de valor de la carne. Inclusive se habló de que se haría una audiencia pública para discutir este tema, porque hoy en día el tema de la carne ya no es solamente un problema de la producción cárnica, ya es un problema del país. Es decir, ¿cómo vamos a salir
de esta crisis que va a producir la pandemia si es que no fortalecemos todos los sectores económicos del país. Y el sector principal en un país agropecuario es sin duda el campo. Y ahí estamos nosotros. Y el mundo quiere carne y nosotros tenemos lo que el mundo quiere. El problema está en que nosotros estamos fuera del 50 o más por ciento, el 70% de los grandes mercados internacionales importadores de carne. Entonces, hay que hacer algo. Ese algo pasa por herramientas que están disponibles. Habrán oído o habrán leído en los diarios o habrán publicado ustedes mismos que hubo una reunión convocada por los ministros de Agricultura y Ganadería e Industria y Comercio, a la Cámara Paraguaya de la Carne y a la Asociación Rural para que nos pongamos de acuerdo en la construcción del Instituto Paraguayo de la Carne, que es una institución encargada de promocionar el producto. Y no nos pudimos poner de acuerdo por varias razones. La primera, porque la Cámara sostiene que quiere un instituto sin el Estado. Y la segunda, porque alegó que nosotros estamos en campaña electoral y no son las condiciones ideales para hacerlo. Sin embargo, yo creo que un instituto sin la participación del Estado sería un instituto que no tendría fuerza, porque para poder vender carne o para poder vender productos comestibles, el Estado tiene que certificar la inocuidad de los productos, y además para colocar los productos en el mundo internacional, la Cancillería tiene que hacer el trabajo diplomático correspondiente. O sea, señor Manuel, una consultita, ya que mencionaba lo del instituto y demás, ¿cómo haría para crear de una vez por todas el Instituto de la Carne, dar garantías al productor, puesto que existen intereses creados entre los productores? Bueno, nosotros creemos que los sectores debiéramos ser capaces de crear confianza y construir sobre coincidencia, pero si finalmente los productores no somos capaces de hacerlo, el Estado tendría que probablemente tomar la decisión de, ante la incapacidad del Estado de encontrar la manera, de los particulares, de encontrar la manera de resolver este problema, hacer lo que hicieron otros países con éxito. Uruguay, Argentina tienen institutos o instituciones encargadas de la promoción de la carne, que son netamente públicos, en donde está la representación del sector privado. Sí. Si es que nosotros no nos ponemos de acuerdo, de repente el Estado toma la iniciativa y dice, bueno, ya que ustedes no lo hacen, lo hago yo. Esa es una posibilidad que cabe, y era una posibilidad que nosotros queríamos hacerla discutida, negociada y conversadamente, pero por lo visto no estamos logrando. Claro, teniendo en cuenta de que representan un sector de productores, o incluso la totalidad, ¿verdad? Las elecciones, de hecho, no son directas. Ahora, la pregunta es, ¿cambiaría el estatuto de elección en su mandato, por ejemplo, señor Manuel Riera? No, para nada, Chiche. Es más, en la rural, para demostrar un sentido de compromiso con la idea, nombró que en esa mesa de la carne tuviéramos los dos candidatos. O sea, tanto el doctor Galli, que es candidato a la presidencia de la ARP, como yo, que soy candidato a la presidencia de la ARP, estamos sentados en esa mesa instalada por el gobierno para poder demostrarle continuidad a este tema. Es decir, gane quien gane, el tema seguiría en el mismo sentido desarrollado en la mesa. Ah, bien, eso es importante. Y se dan cuenta que está en el ojo de muchísimos paraguayos para que haga sentir el reclamo rural ante los frigoríficos y Cenaxa, ¿verdad? Sí, así es, Gisela. Nosotros estamos presionando fuertemente, nosotros estamos demostrando con números. Si ustedes quieren, yo les puedo mostrar por este medio una línea que demuestra eso, en donde van a ver que efectivamente el trazado se abre. A ver si me tienen que permitir compartir pantalla y les muestro. Bueno, le pedimos ahí a los chicos que están arriba, por favor, para poder permitir ver esta imagen, visibilizarla, ¿verdad? Y poder tener una idea. ¿Usted nos comparte, señor Riera? Yo les comparto si me permiten utilizar la pantalla, que tienen que habilitarme ustedes. Bien, ahí arriba los chicos.
desde Control Central para que puedan habilitar y para que podamos ver esa imagen, que es muy importante para que la gente pueda tener una idea gráfica de lo que se debe crear justamente en el Instituto Nacional de la Carne. Es algo muy importante para el sector ganadero, que está muy atento a esta entrevista con el señor Manuel Riera, que es vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. La crisis de la pandemia que genera muchas situaciones. No sé si estamos aptos para poder compartir. Ahí está. Tenemos en pantalla ya el gráfico, señor Riera. Ahí está, Chiche. Si ustedes ven abajo, acá donde yo pongo el cursor, están los meses, los periodos, y los años. Y ven que en el 2018 el precio estaba a 4.32 y nosotros recibíamos 3.33, ¿verdad? Sin embargo, sigan viendo y vean que es 4.44. Solamente en octubre del 18 bajó a 3.80, pero después se mantuvo otra vez alrededor de 4 y subiendo. Sí. ¿Verdad? Hoy en día, o sea, hasta abril del 20 el precio estaba a 4.26 antes de la pandemia y nosotros ya estábamos recibiendo $2. Qué importante. Entonces, esta brecha enorme es la que no tiene explicación, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Una de las razones que nosotros creemos que la CONACOM tiene que explicar es si esta distorsión de precios se debe principalmente al hecho de una posición dominante del grupo Minerva. Y si eso es así, entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de que esta gente corrija sus prácticas para que el productor reciba el precio que le corresponde por el esfuerzo que realiza. Y hay que tener en cuenta que nosotros, como se dice siempre, es un lugar común, pero es muy importante que se señale, somos tomadores de precios. Es decir, el productor que está al principio de la cadena de valor de la carne nunca pone el precio, Chiche. Sí. Nosotros tomamos el precio. Mi padre decía que si querías saber cuánto valía el valor de tu ganado, debieras agarrar un bife en el Maxim de París y empezar a restar mozos, fletes, barcos, impuestos y bajar hasta llegar a tu carne y sabrías cuál es el precio de tu carne. Y así efectivamente ocurre. Es decir, el mercado pone el precio y nosotros estamos de acuerdo que así sea, pero para eso tienen que funcionar las reglas del mercado. Y las reglas del mercado perfecto suponen productores y compradores heterogéneos, es decir, un número determinado importante de productores que lo hay, que somos casi 145,000, pero el problema es que estamos en manos de solo 7 compradores. Y esos 7 compradores, 3 son las cooperativas del Chaco, uno es un frigorífico paraguayo y los otros son frigoríficos brasileros, pero de los cuales, de los 7, uno tiene más del 40% de la faena del país. Y estos son los síntomas que hacen que nosotros creemos que el mercado no funciona. Hay que hacer cumplir las reglas, más que nada del mercado. Y es muy importante poder tener esta entrevista con usted, señor Manuel Riera, a quien agradecemos muchísimo su tiempo por compartir aquí en La Mañana de Cada Día, usted como vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, porque el sector ganadero está siendo muy afectado ante esta crisis y es muy importante dar este tipo de informaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos un muy buen día. Gracias igualmente, Chiche, a vos y a todos los muchachos ahí. Gracias, muy amable. Gracias. El señor Manuel Riera, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, en esta comunicación vía Zoom, muy importante porque ha compartido gráficas para poder hacer un comparativo también bastante importante de la situación actual y comparativo entre el 2018 y el 2020 y todas las cifras que iban subiendo y bajando y una diferencia realmente enorme a la hora de hacer las comparaciones. Señores, nosotros